Buenas tardes, bienvenidos a una nueva actividad del área de Ciencias Experimentales y de la Salud, organizada por la Cátedra José Saramago, el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida, el Aula de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera Linares, de la cual soy directora. Y bueno, pues decirles que mi nombre es María Gracia Bagur González, para los que no me conocen, y esta tarde pues esta actividad se centra en una conferencia impartida por don Francisco Roldán García, Curro para los amigos, y bueno, va a versar entre ese puente entre América y Europa. Voy a hacer una pequeña reseña bibliográfica de nuestro conferenciante, indicándoles que, bueno, que en principio es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada en 1976 y doctor por la misma universidad en 1995. Desde 1999 a 2002 fue profesor asociado de la Escuela de Minas y Obras Públicas de Belmez de la Universidad de Córdoba. En el periodo 1977-78 perteneció a la plantilla de la empresa Geotecnia. De 78 a 97 fue socio fundador de la empresa Ingemisa, desempeñando las labores de geólogo senior y director de proyectos. En el periodo entre 1997 y 2001 abandonó la empresa privada para desempeñar la profesión libre, desarrollando todas las disciplinas de la geología: minería, canteras, hidrogeología, geotecnia, medio ambiente, para la administración de empresas y particulares. Desde febrero de 2002 hasta febrero de 2018 ha sido científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, el ICME, actualmente dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido colaborador y es colaborador en proyectos de investigación del Ministerio de la Junta de Andalucía, tanto en Andalucía en sí como en Marruecos con la Universidad de Granada, hasta que decidió abandonar el ejercicio profesional y dedicarse a la buena vida, es decir, se jubiló. Ha realizado y participado en más de 40 hojas geológicas del Mapa Geológico Nacional, del MAGNA. También ha participado en la realización de los mapas geológicos de España a diferentes escalas, 1 millón, 1 a 2 millones, y del mapa tectónico de España a una escala 1/200.000, contribuyendo con la aportación al área de Andalucía, Murcia y Alicante. Como pueden ver, tiene toda la pinta de haber sido un alma inquieta, cosa que a todos nos viene muy bien porque seguro que nos deslumbra con la charla. Y bueno, además de ser un alma inquieta, pues también se ha dedicado a investigar y colaborar, y ha contribuido con más de 70 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Algunas de ellas pues también han dado lugar a alguna ponencia o presentación a congresos. Por tanto, la vida, muy resumida, su vida laboral ha sido bastante intensa. Ha actuado como geólogo multitask, ¿verdad?, en todas sus facetas. Y ya no los entretengo más. Le doy las gracias por compartir esta tarde-noche con nosotros, y le doy también las gracias al conferenciante por habernos brindado la oportunidad de escucharlo. Normalmente, al final de la conferencia o charla, suele haber un breve turno de preguntas, si lo consideran oportuno, teniendo en cuenta que, bueno, que en torno a las 9:15 o así hay que cerrar las instalaciones, y que como es un edificio considerado como un bien cultural, pues que tiene que tener su protocolo, con lo cual, pues, si están animados, pues pueden continuar después, que seguro que habrá tiempo para una cerveza, y pueden continuar debatiendo con el conferenciante. De nuevo, y ya termino callándome, les doy las gracias y les dejo en muy buenas manos. Bueno, muchas gracias por la invitación que me habéis ofertado a partir de la Universidad de Granada. Y os quiero decir que esta conferencia nace de un viaje que hicimos a Islandia en verano del año 2018 con un grupo de amigos, de los cuales hay aquí pues 5 o 6, y de los itinerarios que hicimos, de las fotos que salieron y demás, pues me inventé una historia sobre Islandia, ¿no? Cómo se forma Islandia
Y aquí estamos para presentárosla y comentar un poco un capítulo primero que no tiene nada que ver con la geología. Pues hablar de Islandia, que es un país que está situado en el Atlántico Norte, junto a Groenlandia y en la parte más septentrional del Atlántico. Es un país que tiene 103.000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que Andalucía, que tiene 90, pero con una población de solo unos 370.000 habitantes. Este país hasta los años 70 era un país que estaba en quiebra económica, y a partir de los años 70, pues la tecnología que aplicaron en los recursos naturales, concretamente en la generación de energías renovables, como pueden ser la hidroeléctrica y la geotérmica, pues dio un impulso muy grande, hasta tal punto que es uno de los países que producen más aluminio del mundo, cuando en Islandia no hay aluminio, no hay bauxita, solamente hay rocas volcánicas, lava, que además no tienen recursos. Pero la producción y el tratamiento de las bauxitas es tan barato porque tienen energías renovables, que mandan barcos desde la India, China, Australia, allí los procesan y mandan los lingotes de aluminio a todas las partes del mundo. Una vez dicho esto, sí quiero comentaros también que Islandia tiene uno de los paisajes geológicos más bonitos que yo he visto. Estos paisajes, lo que se ve en Islandia, los paisajes que se ven en Islandia es lo mismo que ocurre en la dorsal atlántica, bajo el agua a más de 3.000 metros de profundidad. Los volcanes, los cráteres, los géiseres, las coladas volcánicas, las cascadas asociadas, los ríos caudalosos, con sus cataratas impresionantes, contribuyen a que Islandia sea un país fantástico. Me inventé lo de Islandia, un puente entre América y Europa, porque efectivamente es que hay un puente que une Europa y América. Es decir, lo que señalan mis manos, precisamente estoy señalando un continente y otro. Esto concretamente, que lo iremos viendo a lo largo de la charla, corresponde a una de las fisuras de la dorsal atlántica. Hace unos 250 millones de años solo había un continente, que era la Pangea. Era un continente que estaba unido, que se fue separando hace unos 200 millones de años en dos supercontinentes, Laurasia y Gondwana. El proceso continúa y sigue la deriva continental. El proceso es como lo veis aquí en esta imagen animada. Conocemos la estructura de la Tierra, que la aprendimos cuando éramos pequeños, que es una estructura pues muy simplificada, que es corteza, manto y núcleo. La estructura de la Tierra la podemos dividir por su composición química en núcleo, manto inferior, zona de transición, manto superior y luego la corteza. La composición química, pues la cantidad o la tipología de minerales y rocas que tienen en su interior. Pero es importante conocer también la estructura de la Tierra desde el punto de vista deformacional o reológico. Esto es importante para comprender los procesos que más adelante voy a explicar. Esta estructura deformacional pues tiene un núcleo, igual que la otra clasificación, la mesosfera, actinosfera y litosfera. Combinando las dos estructuras de la Tierra, pues son muy semejantes, pero en el comportamiento deformacional no es lo mismo. En este caso veis aquí el modelo geoquímico con la corteza, que está compuesto fundamentalmente de granitos, roca ígneas, granitos, lavas que son andesitas o
o pueden ser basaltos, una capa más interna que son peridotitas y luego el núcleo que está compuesto fundamentalmente de hierro y azufre. En cuanto a la parte deformacional, tenemos la corteza que es rígida, una parte que es plástica, que se llama actinosfera, otra parte que es más rígida, que es la mesosfera, el núcleo externo que es fluido y el núcleo interno que es rígido. De acuerdo con estas características, se producen en el interior de la Tierra las corrientes de convección. Las corrientes de convección se originan por una transferencia de calor entre las capas de diferentes temperaturas. De modo que las capas que tienen una temperatura más alta ascienden y las más frías descienden. Eso origina que se produzca un movimiento circular que da origen a la formación de las placas terrestres, de las placas tectónicas. En conjunto hay 15 placas mayores a lo largo de la superficie terrestre. No obstante, hay bastantes más microplacas, pero sería un engorro describirlas. Islandia se sitúa entre la placa euroasiática, está aquí, euroasiática, y la americana, la norteamericana. También voy a dar unas pinceladas sobre la Macaronesia, que son islas que, si bien están retiradas de Islandia, pero sí tienen una relación con la dorsal o con las placas. Y en cambio las otras islas, Canarias, Madeira, islas salvajes, que también están en el Atlántico Norte, tienen otro procedimiento de generación de volcanes y demás, como veremos más adelante. Este mapa interpretativo y satelital se construye desalojando el agua de los mares y de los océanos para ver cómo se produce o cómo se ve el relieve sin el agua de los mares. Aquí podemos ver la dorsal atlántica en esta posición que separa las América del Norte y América del Sur de África y de Europa. La situación de Islandia la tenemos aquí en el norte, las Azores, que están vinculadas en parte con la dorsal atlántica y con otra línea tectónica que separa Eurasia de África, como veremos más adelante. Y luego Madeira y Canarias, que son unos arcos volcánicos que no tienen nada que ver con la dorsal, pero sí tienen que ver con el funcionamiento de las corrientes de convección y el movimiento de las placas. Aquí os muestro un esquema de cómo sería la dorsal atlántica en profundidad, con el magma o la actinosfera abajo y el manto. Islandia y Azores estarían vinculadas a la dorsal atlántica, mientras que la Macaronesia, parte de Madeira y Canarias, estarían ligadas a arcos volcánicos. Los arcos volcánicos son plumas volcánicas que ascienden como si salieran pompas de una piscina. Es decir, pompas que proceden de la actinosfera y originan esos arcos volcánicos. El enclave geográfico y volcánico de la Macaronesia, Azores, Madeira y Canarias, os lo represento aquí. Esto sería una imagen del satélite. En rojo se muestra la dorsal atlántica y luego un conjunto de fracturas. Esta concretamente, la que es morada o violeta, es la que discurre por el estrecho de Gibraltar y es la que produce pues, bastantes terremotos en el ámbito en el que nos encontramos nosotros, entre Andalucía y el norte de África. Las Canarias tienen, como he dicho antes, tienen un origen diferente. Es curioso, en este bloque hay una dispersión de las islas Canarias, desde Lanzarote hasta la isla de Hierro y La Palma.
Esto significa que conforme las corrientes de convección han ido girando, se han ido moviendo hacia el continente africano, las islas más antiguas son Lanzarote y Fuerteventura. Aquí tenéis, con estos signos numéricos, son los millones de años que tienen esa isla, la edad de la isla. Como veis, la emisión de magma a través a partir de la astenosfera y atravesando la corteza va originando un desplazamiento, con ese movimiento, un desplazamiento de más antiguo a más moderno. En el caso concreto de las Islas Canarias, aquí se puede ver bien cómo han migrado las islas más antiguas, en este esquema de aquí abajo, han migrado hacia la derecha. Y este es el dispositivo. Entendiendo que la isla de La Palma, hace año y medio, en el año 21, en septiembre me parece que fue, tuvo un reajuste de lava y se produjo la emisión. En esta imagen se muestra un poco lo que es la estructura de un volcán con sus elementos, que nos va a servir de base para ver unas imágenes bonitas, tanto de Canarias, tanto de Madeira como de las Azores, incluso de Islandia. Un volcán con su cono volcánico que veis aquí, un cráter por donde se produce la emisión de lava que se desparrama por las vertientes, una chimenea unida a una caldera que está en la astenosfera. Estas son erupciones volcánicas del 19 de septiembre del 2021 del volcán de Tajogaite, en el paraje de Cumbre de Vaca. Esto es una emisión de lava a través del volcán con su columna de humo con piroclastos, y aquí esos piroclastos cuando el volcán es muy explosivo, pues esos piroclásticos en vez de formar una columna lo que hace es que se expande y crean una gran nube. Este es el Paraíso, la localidad del municipio del Paso, donde se ve a lo lejos, detrás de esta población, la explosión del volcán y la emisión por sus vertientes de la lava. La labor de la geología es ordenar los procesos geológicos para poder predecir zonas de mayor riesgo. No en esta zona, pero en otras similares yo he estado trabajando muchos años elaborando mapas parecidos a este, donde se diferencian o identifican la tipología de rocas, indicando los procesos que acontecen y la peligrosidad que puede haber, en este caso con volcanes o con deslizamientos, con riesgos de dinámica litoral, en fin, una serie de procesos que se dan en geología. Estos mapas se alinean con una leyenda donde se describen los materiales y luego con estos colores se identifican por edades todos los materiales que aparecen en los mapas. Aquí os muestro un paisaje de Madeira. Ahora veréis el contraste que hay entre Madeira, los que conocéis Canarias también, y Azores, el contraste de vegetación que hay entre Islandia y estas islas afortunadas, ¿no? La cuestión es clara, porque la Macaronesia está en el meridiano, no, en el paralelo de Ecuador, con lo cual la temperatura es benigna y se ha producido pues una vegetación importante. En cambio en Islandia, que ha estado la mayor parte del tiempo cubierta de nieve, pues el paisaje es más áspero, más duro, más rocoso, y es totalmente diferente. Pero en estos paisajes se reconocen todavía lo que sería el cono volcánico con la parte de la caldera o cráter, ¿no? Es muy común ver las partes marginales de los volcanes, pues que tienen o bien dan al mar o dan lugar a lagos importantes. Aquí tenéis otro cráter. Las emisiones volcánicas dan origen en las partes más distales de los conos volcánicos a superficies o a estructuras estratificadas o estratiformes
que se producen por las continuas coladas volcánicas. Se superponen unas a otras y dan esta tipología. En las zonas con que hay explosión de materiales, pues salen piroclastos, que son clastos diversos de distintas granulometrías, incluso bombas volcánicas que son arrastradas, como las que veis aquí, que son arrastradas de las paredes del cráter. Esto es ya en Azores. Son muy bonitos los volcanes están bastante erosionados y en algunos casos como este pues ocupan una llanura importante donde hay lagos y en ocasiones pues el termoclima pues da origen a zonas con mucha niebla y que puede durar casi todo el día, pero eso le contribuye a que haya mucha humedad y se forme bastante suelo. Estos son volcanes relativamente recientes que han atravesado pues, los volcanes más antiguos. Aquí tenéis más detalle, donde se ve perfectamente el cono volcánico con el cráter y todos los materiales que se esparcen por la vertiente. Este es un cráter con la caldera del Furnas, que esto es lo más significativo o de los más importantes que hay en Azores. Bueno, ¿dónde está Islandia? Como he dicho antes, está en la parte septentrional del Atlántico Norte y está entre las placas euroasiáticas y la placa norteamericana. Volviendo al esquema de antes, esta sería la dorsal atlántica. Islandia estaría situada, como veis, aquí. Una vez que las imágenes del satélite se van agrandando, parece que desaparece la propia dorsal cuando llega a Islandia, a la isla. Realmente la inclinación hace que desaparezca la dorsal, pero realmente esa dorsal continúa en la misma isla, ¿no? Eso lo veremos con más detalle más adelante. Bueno, el esquema sintético de cómo funciona una dorsal, que ya más o menos lo hemos visto antes, es expansión. El continente, imaginemos que este es el continente americano, deriva hacia la izquierda, el africano a la derecha y se produce la apertura de la dorsal. Esa apertura genera un surco que en el argot geológico se llama rift, que es por donde ascienden los materiales lábicos. Un modelo animado pues sería como el que veis aquí en la figura. Continuamente la dorsal va creciendo. Esto lógicamente en tiempo humano no se ve. Esto es tiempo geológico en el que se simula ese movimiento, pero a lo largo de centenares hasta millones de años. En Islandia se aprecia bien a un lado y a otro la dorsal atlántica. Si aumentamos la imagen, la dorsal atlántica no solamente es un surco, sino que contiene varios surcos. En 15, 20, 30 kilómetros de anchura, pues se dan muchas pequeñas dorsales o zonas fisurales. Aquí se aprecian ya con la imagen más detallada, veis que aquí se ven unas cicatrices que corresponden a pequeñas dorsales que atraviesan la propia isla, que no es ni más ni menos que lo que se ve en campo. Estas imágenes donde antes sacábamos otra donde salía el puente, ¿no? La isla de Islandia es una isla joven, algo más joven que las Canarias y que Madeira, y que está en torno a los 17 millones de años. En todos los casos menos de 20 millones de años. Islandia es uno de los países con más actividad volcánica del mundo. Hay más de 200 volcanes de época postglacial y sobre todo en los últimos 10.000 años. Al menos 30 volcanes han sido activos desde el siglo IX. El volcán más famoso es el Hekla, que significa morada de los condenados.
En Islandia se pueden diferenciar tres bandas geológicas importantes que corresponden a estas edades. De entre 3,1 y 17 millones de años, entre 3,1 y 700.000 años y menos de 700.000 años. Esto corresponde a estas bandas que se originan por la apertura de la dorsal atlántica. Es decir, cuanto más retirado se está del centro de la dorsal, que sería esta línea azul, más antiguas son las rocas, más antiguas son los volcanes, y en la parte central más modernos. Aquí hay una particularidad en una zona de Islandia que estuvimos visitando, que es esta de aquí. Hay veces pues, que las rocas volcánicas más modernas pues también pueden tener su apófisis, su salida, fuera del ámbito de lo que es la dorsal. Y se producen a través de estas fracturas, estas líneas que se llaman fallas transformantes. Las fallas transformantes, el origen es porque la dorsal atlántica no es completamente rectilínea, entonces tiene curvatura. Entonces cada curvatura se produce una rotura de esa dorsal. De ahí que haya fisuras, como he comentado antes, en Azores, que producen también zonas volcánicas. Todos los puntos rojos que veis aquí, con esas líneas, son centros calientes, son puntos de salida bien de gases o bien de emisiones esporádicas de lava. Aquí se muestra otro mapa de Islandia, donde se dibuja la propia dorsal y se localizan estas zonas blancas, que son las zonas de glaciares. Concretamente este es de los glaciares, el glaciar Vatnajökull, que es el glaciar más grande de Europa. En esta zona central se destacan los centros volcánicos, estos redondelitos que veis ahí, y otras zonas fisurales, que son estos naranjas, donde se producen esas aperturas, lo que hemos llamado la dorsal atlántica, dentro de lo que es la isla. Esta línea roja que muestro aquí fue el circuito que nosotros hicimos durante, me parece que fueron 10 o 12 días que estuvimos en Islandia. Prácticamente recorrimos toda la periferia y parte interna de lo que es Islandia. Islandia, la costa norte, después haré algunas referencias con fotografías. La costa norte está prácticamente ocupada por fiordos. Es una costa muy abrupta y es donde esos fiordos son rías y antiguos glaciares, cuando la isla estaba cubierta totalmente de hielo. ¿Y por dónde se abre Islandia y cuánto se abre? Pues Islandia, la morfología que tiene la isla, veis que tiene forma riñonada. Entonces, debido a las fallas transformantes que hay aquí, y esto que sería en rojo sería la propia dorsal, pues tiene diversas roturas, pero la rotura o la apertura mayor está en esta situación. Se abre tal y como la estáis viendo ahí, y la cantidad es de 4 centímetros anuales. Eso supone 4.000 metros por millón de años. Es decir, 4 kilómetros en 1 millón de años. Es mucho espacio, pero poco espacio en tantos millones de años. 4 centímetros a escala humana pues es muy poco, pero no obstante en escala geológica sí es bastante. Esto, como os decía antes, aquí se señala por los centros volcánicos, la zona fisural, donde se concentra toda la actividad volcánica de Islandia. En esta zona, como veis, de color naranja y naranja o marrón más claro. Bueno, pasando ya a lo más bonito de lo que es la charla, ahora viene una vez que se explica un poco el planteamiento técnico, científico, ahora pasamos a ver lo que realmente vale la pena ver en Islandia. Yo he hecho aquí una distribución por zonas de
de distinta belleza y sobre todo de volcanes de más antiguos a más modernos, entendiendo como zonas más antiguas por las periféricas que veíamos antes en los mapas. Y en este caso podemos ver un cráter impresionante, que normalmente estos cráteres en la zona antigua pues están o con nieve o son lagos. Esos volcanes han originado entre los 3 y pico millones de años hasta los 17 unas coladas volcánicas que se muestran así estratificadas, que ocupan pues gran parte del paisaje de Islandia. En esas zonas que son antiguas hay chimeneas volcánicas recientes que atraviesan esas zonas más antiguas. Como veis aquí, este es un cráter, un cono volcánico reciente con las zonas de lava más modernas, y esto acontece por los últimos 750.000 años. Aquí se ve de forma más clara otra imagen con las lavas estratificadas. Esto lo vamos a ver más adelante. Hay espectaculares cascadas ligadas a estos cambios de cota, con conos volcánicos que atraviesan esas zonas lávicas. Lo más común del paisaje de Islandia son las coladas de lava recientes, sobre todo en la parte marginal, que es lo que prácticamente recorrimos nosotros, donde se ven grandes rugosidades y un terreno, como decía antes, muy áspero, muy roto y bastante feo, así como si lo vemos de lejos, ¿no? El volcán Jökull significa glaciar en islandés. Los nombres en Islandia son imposibles. Es decir, es imposible, yo no soy capaz, yo que el andaluz lo hablo más, el islandés es imposible, eso es tremendo. Pero Jökull significa glaciar. Aquí vuelvo a hacer un poco de memoria de cómo están situados los volcanes y las zonas que son más modernas, más antiguas, hacia la parte azul. Este volcán es el Snæfellsjökull, que da nombre a Snæfell, es la península esta que se ve aquí. Este volcán es curioso porque, como decía antes, se debe a estas fallas transformantes que dan lavas que son recientes, ha tenido una actividad inferior a 750.000 años. Estos volcanes se pueden identificar en superficie pues las últimas coladas que han tenido. Es una de las cosas que los geólogos pues hacemos, diferenciar las coladas por edades, ¿no? Como decía antes, hay cráteres o conos volcánicos que que atraviesan las propias coladas de lava de este volcán y que son bastante recientes. Estos pueden tener a lo mejor 200.000 años, es decir, que son mucho más recientes que el cono volcánico. Este nos permitió subir a este cono volcánico y desde el cráter sacar la imagen del propio volcán que estáis viendo aquí. Otra de las estructuras de los volcanes son las lavas, los flujos de lava y las formas de las lavas. En general, el relieve, cuando paseamos con el coche por todos los terrenos estos, la morfología del terreno general es esta que veis aquí y muestra una gran rugosidad con muchas grietas en el terreno que se producen por el enfriamiento de la lava. Aquí veis las lavas estratificadas y esto que se llaman lavas cordadas. Esas lavas cordadas son arrugas que se producen en la superficie de la lava conforme se va moviendo. Y te indica también la dirección del flujo. Estos abombamientos de lava generan en algunas ocasiones una grieta tremenda, una grieta que debido a la nieve y al agua pues adquieren gran permeabilidad, grandes huecos
y generan pues ríos subterráneos, lagos. No sé si habéis visto recientemente las noticias que se han descubierto en la isla de La Palma unos conductos lábicos muy importantes. Bueno, en el argot de las Canarias, los jameos, que es por donde discurre la lava y que ha quedado hueco. Bueno, pues allí, luego lo veremos, sobre todo para mis amigos los hidrogeólogos, la importancia que tienen estas roturas, estas grietas tan enormes. Aquí os muestro una secuencia de lo que es una lava, una emisión de lava. Con esta línea quiero señalar el paquete de lava, es decir, eso es una colada que se da en un momento determinado. En esa colada, esto sería un contacto entre esta parte negra y esta parte más clara, que veremos por qué. Esta parte negra se produce porque la lava tiene un enfriamiento rápido, entonces no le da tiempo a que los materiales lábicos cristalicen. Pero en la parte de abajo que está cubierta, aquí sí cristaliza. Entonces, de ahí el color más claro respecto a la parte de arriba, que es una escoria. Aquí lo podemos ver con más detalle. Esta zona es la que tiene un enfriamiento rápido. Es una escoria, como cuando en los altos hornos queman cualquier material, de arcilla o algún refractario, algún ladrillo o algo, pues da este tono. Mientras que la parte de abajo pues está protegida de ese enfriamiento rápido y origina cristales. Aquí vemos también en la parte alta, el flujo de la lava con indicación de la dirección hacia donde se dirige. Voy a poner ahora unas imágenes de algunos volcanes curiosos. Este es el volcán Askia, que tuvimos oportunidad de andar por él, no sin mucho trabajo, sobre todo a algunos que les costó trabajo llegar hasta allí por la longitud y la nieve y demás, que deja unos paisajes que vale la pena ver porque son cráteres grandes, otros más pequeños, y que generalmente en épocas de invierno, nosotros estuvimos a final de junio, principio de julio, y pudimos ver, pues, entre otras cosas, porque Islandia ya goza de menos hielo que hace muchos años, entonces permite ver que en los grandes cráteres pues se dejan ver estas zonas volcánicas. Este es el anterior. Aquí fue curioso porque desde arriba vimos que había mucha gente abajo con el ánimo de bañarse y se estaban bañando. Yo los veía y me daba frío, nada más que de verlos desde arriba me daba frío. Estas piscinas naturales tienen la erosión de los bordes del cráter, pues origina unos deltas pequeños que ensucian el agua y te dan esa forma de relleno de material. Este es el volcán Hekla, que eclosionó o emitió, se puso en actividad en el año 2010. El volcán Erdubrey probablemente sea el volcán de más envergadura de Islandia y el que más lava expandió en un entorno de decenas de kilómetros. Lo veis aquí a lo lejos, y esto fue toda una llanura enorme que costó trabajo ir con los coches, y estas llanuras, como decía antes, tienen muchísimas grietas. La lluvia y la nieve hace que se produzcan ríos caudalosos como el que veis, y que en algunas ocasiones pues, nos costó trabajo atravesar el propio río. Bueno, otra de las estructuras que son curiosas y muy bonitas en el ámbito de las coladas de lava, esta la he puesto antes, pero el enfriamiento rápido te da esa rugosidad, esa morfología amorfa, rota, agresta y demás, pero en las partes internas, donde el enfriamiento es más lento, dan unas estructuras, las lavas muy bonitas, como las que veis aquí. Son unas estructuras prismáticas que se llaman pues disyunción columnar. Disyunción columnar no más.
y son espectaculares en algunas ocasiones. Aquí hay una muchacha haciendo de escala, que es mi mujer, y esto pues son paisajes impresionantes, muy bonitos, que pueden estar vinculados con cascadas de este porte. Pero hay otras estructuras que las lavas, cuando llegan al agua del mar, el enfriamiento es tremendamente rápido, se enfrían de tal manera y por las pendientes que originan una masa amorfa, que los geólogos le llamamos pilulava o lava almohadillada. Esta es la textura que se ve, es una lava que ha ido rodando por la pendiente dentro del agua y da esa morfología. Aquí Vicente nos sirve de escala para ver la dimensión. Incluso se atreve aquí a coger una pilulava con las manos. El cascarón de la pilulava tiene un enfriamiento rápido, de ahí que tenga óxido, mientras que la parte central, que el enfriamiento es más lento, pues es más clarita y en algunas ocasiones pues se ven cristales. Bueno, insisto en el mismo mapa de siempre para que os llevéis bien clara la idea, y ahora vamos a hablar de los géiseres, otro de los aspectos importantes y bonitos que tiene esta isla. Los dos más importantes es Geysir y Reykjanesta, en el lago Azul. Estos son los dos más importantes, los que se visitan, porque hay otros que están cerrados, no se pueden visitar porque hay industrias geotérmicas que explotan la energía geotérmica. Visitamos esta zona y lo que se ven pues son unos pequeños cráteres con pequeñas lagunitas que cuando pasan 15 o 20 minutos, pues el vapor de agua se calienta y sale a borbotones a superficie, dando explosiones y llegando a alturas considerables, de 30, 40, 50 metros. Los glaciares en Islandia, pues son los que veis aquí. Los que veis aquí en la época que estuvimos nosotros. Este es el Banajökull, que es el más grande que hay en Europa. Este es un glacial de casquete, pero también lo hay de valle. El glaciar de casquete lo vemos ahí al fondo, el de valle lo vemos aquí, y casi siempre desembocan o bien en lagos grandes o en este caso en el propio mar. Al desembocar en el mar originan icebergs, como veis aquí, con alguna fauna de foca acompañando. Y esta es la desembocadura en el mar. Otro de los rasgos muy bonitos son dentro de las plataformas o asociadas a las plataformas de coladas volcánicas, pues son las cascadas. Las cascadas, como veis aquí, esta es una cascada importante, pero asociada a esa, en todo lo que es la cornisa de las lavas, pues hay muchísimas. Como veis aquí. Esta cascada nos permitió andar hacia ella y meternos por detrás. Como veis aquí a toda la gente, todos los turistas que estamos, pues era una cosa curiosa que convendría ver. Aquí veis más de lo mismo. Estos paisajes son muy comunes, todo esto son cascadas. Estos son las lavas estratificadas. Y luego hay cascadas, cuando el relieve lo permite, pues se ven cascadas asociadas a estas paredes, a estas lavas estratificadas, con disyunción columnar, que a veces pues tienen, pues como dije antes, 40 o 50 metros. Los ríos caudalosos, cuando hay saltos de pendiente, originan unas cataratas impresionantes, como la de Selfoss, y también originan pues una erosión a lo largo de los años, generando ríos caudalosos. Esta es una de las rías de la parte norte de Islandia, donde se ven aquí todo lo que es la disyunción columnar en la misma margen de la ría.
Desde luego son un paisaje muy bonito. Y aquí veis al artista pues detrás, que parece que le han puesto unos cubos de hormigón detrás para sujetar, para hacer un puente. Bueno, como os decía antes, es muy común la fluidez de los ríos a partir del agua de lluvia y de nieve, hasta el punto que cuando el relieve es abrupto, pues deja salir esta cantidad de cascadas que se ven aquí y que producen el relleno de esos ríos tan caudalosos. Un recuerdo para el grupo de viaje. Aquí otro, con la disyunción columnar. Y aquí nos pusimos, Mari y yo nos pusimos en la dorsal atlántica y la dorsal atlántica nos trató mal porque quería separarnos. Pero después de mucho tiempo seguimos juntos. Bueno, quería hacer un recuerdo poético de Islandia con cada uno de los aspectos que os he señalado y que una de mis facetas en los últimos años de dejar la geología pues escribir algunas folletas que se me ocurren. Y aquí os cuento sobre Islandia. Señal de cresta atlántica, que asomas tu belleza. Eres lava basáltica y subes con gran fiereza por esa región volcánica. Tu corazón encendido fluye por los volcanes, tu lava ha extendido, entre otros desmanes, Islandia, ¿qué has pretendido? Esa agua enfurecida que arañan las montañas por cataratas mecidas que salen de las entrañas de estas tierras crecidas. Eres estrella dorada, recortada por fiordos. Ay, isla enamorada, con tus caballos tordos, de todo eres anhelada. De tu mirar me desvelo, Islandia con tus glaciares, en proceso de deshielo, rodeada por tus mares, volver será mi anhelo. Eso es todo. Muchas gracias. Sí. Cabo Verde, no he puesto Cabo Verde porque está en el Atlántico Sur. Está rodeando también el mismo proceso que las Canarias. Que las Canarias y que Madeira. Y las Islas Salvajes, que es un pequeño archipiélago que está entre Canarias y Madeira. Que las Macaronesias son ellas cuatro más Cabo Verde, que está mucho más al sur. Entonces, de esa no he dicho nada porque pertenece un poco ya a lo que es la placa africana, pero tiene el mismo procedimiento de origen y demás que Madeira y Canarias. Son también, es un arco isla y son plumas volcánicas. Buenas. La escuela, bueno, en primer lugar, enhorabuena por habernos amenizado esta tarde con esta cosa tan bonita. Muchas gracias. Y lo de las coladas volcánicas, lo de los pliegues, ¿también influye la temperatura a la hora de enfriarse? La dirección, lo de los pliegues que se van formando. ¿Los pliegues en superficie o los de...? No, los de la superficie. Los que van fluyendo. Los que van fluyendo es la densidad que tienen. Conforme se van enfriando, se van frenando. ¿Y también influye si es lento o es rápido? Claro. Claro, mientras el calor se mantenga, más fluidez tiene. Vale. Y se va frenando y se apaga cuando se... Por eso estas coladas cordadas no tienen mucha longitud. Es decir, es muy raro verlas. Es una buena pregunta la que ha hecho, porque de todas las superficies que yo he visto, lavas cordadas he visto en 2 sitios nada más. Habrá muchas más, pero que es difícil verlas. Por eso. Pues esa era mi duda. Si había sido el enfriamiento rápido o lento. Pues depende la pendiente que tengan. Cuanto más pendiente, pues el enfriamiento es más rápido. Pero que se ven muy poco. Las lavas esas cordadas se ven muy poco, ¿eh? No he mencionado nada de los terremotos. Porque... De los volcanes obvios, pero desde el punto de vista de los terremotos, ¿cómo se comporta Islandia a partir del sustrato que
Esto está bien que lo haya hecho porque era una pregunta que esperaba que me hicieran. En Islandia hay del orden de 4.000 terremotos al año. Son bastantes terremotos. En Granada, por ejemplo, son 1.800. Lo que ocurre en Islandia es que los terremotos son de baja magnitud, entendiendo como baja magnitud menos de 4. Entonces hay muchísimos. Entonces la energía se va liberando poco a poco, pero no hay terremotos de gran envergadura. Pero que sí lo hay y están asociados a las zonas fisurales de las coladas y sobre todo a las fallas transformantes. Las que figuran en el mapa, la que contornean el arco de expansión de Islandia, pero que sí que hay terremotos. Además, los terremotos hay unas bases de investigación que los controlan porque es importante para detectar la alerta temprana de las propias emisiones de los volcanes. Y luego también tiene otra pregunta. Yo no sabía que era fértil, orgánico el magma. ¿Por qué se ve verde? ¿Por qué crece la naturaleza en...? Que no sé cómo hacerla. ¿Por qué crece? Porque hay vegetación en lo de los volcanes. ¿Por qué hay vegetación? ¿Es orgánico o inorgánico los materiales? El material volcánico es muy bueno, pero siempre y cuando no esté cristalizado, no sea vítreo. Eso. Cuando pasa la meteorización, por ejemplo en Azores, en Canarias, en Madeira, en Islas Salvajes, en Cabo Verde, al tener un clima tropical, entonces la meteorización es importantísima. De ahí que se formen suelos, pero el suelo volcánico es magnífico. Lo que ocurre es que Islandia, al estar cubierta de hielo, no le da tiempo, no hay meteorización. Únicamente se produce meteorización en la parte sur de la isla. La parte sur de la isla tiene zonas de pastos, que es donde habitan los caballos. El caballo islandés, que es muy, muy característico. No es un caballo grande, es un caballo fuertote. De ahí que saqué una de las quintillas, porque los caballos son el animal preferido por los islandeses, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que no hay meteorización. No hay meteorización y entonces no se forma suelo, con lo cual los campos son pues campos de lava. En ocasiones hay unas praderas, pero con poco suelo. Dime. Todo. Hay una red impresionante de conductos por vapor de agua. Entonces, todo Islandia, a partir de 1970, Islandia no pasa frío. Antes los pobreticos estaban congelados. Desde que aprovecharon la energía geotérmica de sondeo con las tecnologías nuevas y demás, por ejemplo, Reykjavik, que es la ciudad de Islandia, con 120.000 habitantes. El resto de las ciudades, de las que más tiene es Akureyri, que me parece que tiene 18.000 habitantes. Están por debajo todas de 20.000 habitantes. Y hay pues como 6 o 7 ciudades entre 20 y 6.000 habitantes. El resto son pueblos, aldeas pequeñas y luego muchos resorts distribuidos por el turismo. Uno de los hablaba del aluminio, que es una fuente de riqueza, creo que supone el 40% del PIB de Islandia. El pescado, el bacalao, es otra de las fuentes de ingresos. Y la energía geotérmica, que no le cuesta nada o prácticamente nada a los islandeses. Entonces va todo por conductos, por tuberías de los centros. Los dos que he puesto de los géiseres, esos están, si os habéis fijado, están al lado de Reykjavik y de los núcleos de población más importantes. Entonces el acceso a los centros de emisión geotérmica está muy cerca. Pero todo es energía geotérmica para calentar. Y luego la energía hidroeléctrica de las cascadas que habéis visto y sobre todo de las cataratas
es otro de las fuentes de energía que tienen, sobre todo para el tratamiento de las bauxitas, que no las pueden, por ejemplo, los Emiratos Árabes o Arabia y Islandia son los que más aluminio producen y no tienen bauxita en su continente. Los tienen que llevar en barcos donde la energía es muy, muy barata, concretamente a Arabia y a Islandia. ¿Me quería hacer otra? ¿Existe algún tipo de explotación de minerales? ¿O existió históricamente? Que yo sepa, no, nada. No hay Azufre ni nada, no hay ningún tipo de explotación. Como no sea que en los géiseres, en las bocas de los géiseres, porque esos que os he enseñado son los más llamativos, los que por el vapor de agua pues salen esas explosiones, pero hay otras bocas pequeñas que acercan la mano y te quemas, que sale a 60 o 70 grados. Y en la parte son chimeneas pequeñitas que a lo mejor tienen 10, 15, 20, 50 centímetros, y entonces al burbujear el vapor precipita azufre. Entonces eso se ve en la embocadura de esa fisura, se ve el azufre. Si al aprovechar ese gas que sale pueden separar el azufre, pero yo creo que no es rentable, a menos que lo tengan oculto, pero yo no sé si explotan o benefician parte del azufre que se recoge en esas fisuras. Pero de hecho en todos los géiseres llevan azufre, tanto en Islandia como los que hemos visto en otros territorios, en Yellowstone o en un montón de sitios que hemos estado por el mundo. Todos tienen precipitaciones de azufre ligadas a las emisiones de calor. Pues mira, Nina, yo creo que después de las noticias que he visto yo hoy, yo creo que Islandia es más seguro que Italia, sobre todo donde hacemos urbanizaciones y la mayoría de las ciudades pues las construimos encima de los ríos. Es decir, para mí más peligroso es eso que Islandia. Si os habéis fijado y recordáis un poco el mapa de Islandia, todas las ciudades de mayor envergadura, pueblos y aldeas, y nosotros estuvimos habitando pues en resorts, hotelitos y demás, están siempre en la periferia, es decir, están en la parte más alejada de la parte central de Islandia, que es la más peligrosa, la que puede ser susceptible de erupciones volcánicas. Pero de todas maneras no es más peligrosa que otras ciudades, incluso con otros riesgos naturales como puede ser pues, la dinámica litoral, la ola, el aumento del nivel del mar, que va a pillar un montón de urbanizaciones, o incluso la red fluvial con la ocupación de grandes urbanizaciones y demás, y localidades. Dime, Juan. Sí, las de las pilulavas, las que están en los bordes de la isla, pues ahí es donde se ven las pilulavas. En el interior yo no recuerdo, ¿no, Vicente? Dentro, lo que es la parte central de la isla, yo no recuerdo haber visto las rocas volcánicas submarinas, que son las pilulavas. La dorsal atlántica lo que hace es que recrece la isla y erupciones submarinas como tal estarían en la vertiente entre lo que es la isla, los bordes de la isla y lo que es la propia dorsal dentro del océano. Ahí sí puede haber, pero lo que es la isla, en la propia isla, en contadas ocasiones hemos visto las coladas submarinas, las pilulavas. Pregúntame algo, Manolo. No, pero es un país muy bonito. Yo incluso he puesto el itinerario y no me importaría si alguien tiene interés
hacer ese itinerario. La madre de esa excursión, la que generó toda la organización, pues está aquí, que es Mar, que se ocupó con mucho detalle. Yo le ayudé también a fijar el itinerario y reservar los hoteles, porque íbamos 8. Si vais ahí, fuimos 8 en todos terrenos de 4 personas. Entonces con eso nos desplazábamos porque es indispensable llevar un 4x4. Como habéis visto, atravesando ese río, ese lo atravesó bien. A mí me saltó el agua por encima del techo, que pasé antes. Entonces, el itinerario pues se elaboró con 4 o 5 meses de antelación, ¿no, Mar? Y porque el turismo ha aumentado en los últimos 5 años como entre un 15 y un 30% el turismo en Islandia. Entonces, Islandia no tiene, por lo menos cuando estuvimos nosotros hace 5 años, casi que no tiene infraestructura para un turismo masivo, un turismo espontáneo. Entonces, el ir 8 personas pues requería pues tener los sitios, sobre todo por donde pasábamos, que hubiera un alojamiento que pudiéramos estar cómodos. Y luego la comida, pues también había bares pequeños pues en los trayectos. Es decir, que hay que organizarlo. Cuando estuvimos nosotros lo organizamos bien porque éramos conscientes de que podíamos tener problemas. Y luego es aconsejable. Una cosa que os quería decir es que cuando nosotros tomamos el avión de vuelta en Reykjavik para Málaga o Madrid, no me acuerdo dónde llegamos, llegaban unos amigos míos de un grupo ciclista, llegaban, pero eso me preguntaba tu hijo, Juan, que si había ido en bicicleta. No se me ocurriría a mí en bicicleta, pero mis amigos del grupo fueron en bicicleta y además con tiendas de campaña. Se bajaron del avión y cuando se subieron a los 10 días iban todavía con la ropa mojada y sin dormir. Pasaron frío para reventar. Pero es aconsejable el viaje. Si os gusta el paisaje y si el año que viene me invitan, pues igual hago una charla sobre Estados Unidos, sobre la historia geológica desde hace 2.800 millones de años hasta ahora. Venga. Dado que es un terreno tan deforme, ¿cómo se comportan las carreteras ese cambio de temperatura? No, porque donde hay... Las carreteras van por los sitios que las lavas están apagadas, son las lavas antiguas, entonces ahí no hay emisión. Y por las zonas donde hay calor suele haber caminos, por eso es aconsejable ir en todo terreno. En algunos sitios pues se rompen las carreteras. Las carreteras son infernales. Las carreteras... Sí, pues, pero tú puedes entrar con el todoterreno, luego entras por caminos, entras por zonas conflictivas, tienes que rodear las lavas porque es un terreno muy agreste y es complicado. Pero vale la pena. Leía estos días atrás también que Islandia estuvo machacada por los alemanes. Incluso estuvimos viendo un avión de la Segunda Guerra Mundial, porque Islandia era un país que no era de nadie. Entonces, como sitio era estratégico. Desde el punto de vista bélico, pues está entre Europa, o entre Alemania en ese caso, de la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos, ¿no? Entonces allí querían poner sus bases para dominar el Atlántico, ¿no? Y de hecho hay un avión que es turístico, porque todo el mundo va a verlo, de la Segunda Guerra Mundial, porque está aterrizado, se estrelló y es un sitio donde se ve. Pero las carreteras, algunas tienen abombamientos, pero es por el uso, y son muy malas, son muy estrechas. Hay que llevar mucho cuidado porque en muchas ocasiones no caben 2 coches de ida y vuelta. Pero bueno, íbamos con expertos. Alfonso, que conduce muy bien,
y el primo Miguel, que eran los que llevaban los coches, que son los que conducen bien, pues ellos sí se cruzaban bien con la gente. ¿Alguna cosa más que nos van a echar, me parece ya? Estamos aquí más agusticos. Si no hay ninguna pregunta más, despedimos al invitado dándole las gracias. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.